te voy a enseñar básicamente todo lo que necesitas saber para decodificar el lenguaje, nuestro lenguaje. Hay seres intradimensionales. Sí. Hay seres que no vienen precisamente del exterior de nuestro planeta. Hay seres que quizá, y tienen muchísimos más años de antigüedad que el mismo ser humano, que quizás son eso con lo que están contactando. Enoc, hijo del hombre, serás transformado, no volverás al mundo de los hombres, te haré como uno de los ángeles. ¿Los ángeles son buenos o son malos? Realmente los ángeles también son libres de decidir lo que quieren. A ver, estás tratando de entender algo que literalmente no hay nada en el mundo como esto. Los ángeles en realidad tenían unas intenciones distintas a las que el Dios del Antiguo Testamento, digamos, que se encomendaba para la humanidad. ¿Por qué le das a ellos el mundo si nosotros te servimos en pureza eterna? Sí. Yo creo que por esto mismo fue que el lenguaje enoquiano, si es que existió en la antigüedad, dejó de existir, porque es un lenguaje muy peligroso. Compone símbolos vivos, vibraciones sagradas, luz o patrones geométricos, lo que algunos llamarían el lenguaje fuente. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo, Sí. con una temática que hace mucho habíamos prometido retomar, porque quedamos a medias con un episodio. Quedamos un poco a medias. Sí, y la verdad es que hemos visto comentarios muy recientes en un capítulo que hicimos hace un tiempo que tiene que ver con esta temática, que es una lengua perdida y que además se conecta con un contactismo con unos seres que están muy presentes en todas las temáticas relacionadas al ámbito religioso, la ufología, etcétera, que son los ángeles. Los ángeles, los famosos ángeles. Sí, y tal cual, como los conocemos, como hemos escuchado en los relatos de la Biblia, como hemos escuchado incluso en el famoso libro de Enoch. El de hoy vamos a hablar de este contactismo que ha existido y el cómo se ha descifrado a lo largo de los años y esas personas que han tenido el acercamiento de los mensajes con estos seres. Y realmente qué intenciones tienen, quiénes son. Pues el día de hoy vamos a abordar más acerca de esta temática. No es una segunda parte porque es otro episodio totalmente distinto. Además así que no creemos en las segundas partes. Nunca hemos creído en eso. Nomás en Shrek 2. Creemos que cada episodio tiene su alma propia. Exactamente. Entonces, no se preocupen si no vieron el episodio anterior de esta temática, porque hoy vamos a retomar algunas cosas que ya hablamos por ahí para que entremos en contexto, sumado a nuevos casos que hemos investigado y también más información acerca de este lenguaje perdido. Pero bueno, si van llegando a este canal, los invitamos a que se suscriban, que se queden hasta el final, por supuesto. Y pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Ya pues Mike que está atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Todas las redes aquí están enfrente de ti. Para Así que vayan y nos sigan. Pues no. Fíjate que me gustó mucho que usaras la palabra contactismo. Sí. Porque últimamente se ha estado como relacionando más el tema del contactismo con los seres extraterrestres, ¿no? Sí. Alienígenas, tal cual. Sin embargo, no es necesariamente así. El contactismo hace más bien referencia a personas que han recibido un tipo de contacto. Seres extraterrestres, seres alienígenas, sí es cierto que es la parte que más nos hace pensar, ¿no? A dónde llevamos. Sin embargo, hay seres intradimensionales. Sí. Hay seres que no vienen precisamente del exterior de nuestro planeta. Exacto. Hay seres que quizá, y tienen muchísimos más años de antigüedad que el mismo ser humano, que quizás son eso con lo que están contactando. Sí, hace poco hicimos un episodio relacionado a, digamos que la antítesis de estos seres, que son los demonios. Así es. Con Paco Arias,
bueno, retomamos este tema también que ya habíamos abordado por ahí en episodios donde hablamos del Grimorio del Rey Salomón, del libro de San Cipriano, donde hablamos que estos seres están ubicados históricamente en diversas culturas, pero los ángeles parece ser que tienen una relación más directa con algo que puede derivar más de los dioses, o sea, una esencia divina. Puede ser que estos seres no sean totalmente, pues, dioses, porque no lo son. No lo son, de hecho, no lo son. Hay quienes llegan a confundirlos porque, pues sí, o sea, evidentemente el poder o la presencia de estos seres es magnífica, es mucho más grande que la de un ser humano, porque son básicamente entidades o seres de luz. Algunos dicen que habitan en dimensiones alternas a la nuestra, que coexisten aquí con nosotros. Hay quienes dicen que contactan con ellos a través de visiones, a través de, no sé, incluso ritos específicos, que ahorita creo que hablaremos un poco de eso porque sí tiene mucho que ver con el tema. Pero lo que conecta históricamente a los ángeles, digamos que con digamos que una historia un poco más estructurada de quiénes fueron y por qué, digamos, que coexisten con nosotros, yo creo que podría remontarse al libro de Enoch. Como primera parte, sí. Como una primera parte donde hubo quienes hablaban de que los ángeles en realidad tenían unas intenciones distintas a las que el Dios del Antiguo Testamento, pues, digamos que se encomendaba para la humanidad. Fíjate que es importante que menciones eso, porque yo le pregunté a una inteligencia artificial, ¿los ángeles son buenos o son malos? Porque, obviamente, al ser como un extracto de la esencia divina de Dios, pues siempre se les asocia a lo positivo, ¿no? Sí. Y en su contraparte, la antítesis, como lo mencionabas ahorita, pues son los demonios. Si son la antítesis, si son de lo mismo, pues entonces también los demonios vienen de una esencia divina. Entonces, hay una gran historia y como un complejo entramado de seres que eran ángeles, pero luego se fueron a ser demonios, etcétera, ¿no? Entonces yo quise preguntar, y fíjate que la inteligencia artificial me mencionó que para la iglesia, que conocemos todos, pues sí, son positivos. Claro. Sin embargo, hay matices. Sí. Porque hay ángeles caídos, hay ángeles que no todos son buenos. Entonces, con eso podemos entonces entender una profundidad o una complejidad a estos seres. Estos seres pueden sentir cosas negativas también. O sea, no son por eso no son dioses, porque son emanaciones de emociones o de sentimientos que parecen ser contrarios unos de los otros. Entonces es complejo. Esto de los seres es complejo. Porque al final de cuentas son entidades que también deciden por sí mismas, que tienen, digamos que pueden incluso tener la dualidad, ¿no? ¿Sí? Del hecho de su propia existencia, determinarla como oscura o positiva. Digo, eso varía en cada relato, porque incluso, por ejemplo, en el libro del Enoch, donde se habla donde se habla de los vigilantes. Los vigilantes son básicamente aquellos ángeles que se enamoran de las mujeres de la tierra y pues quieren procrear con ellas. Desobedecen el mandato divino y ellos caen, ¿no? Y supuestamente pues empiezan a habitar el mundo, y es ahí cuando también nacen los otros seres, los Nephilim, etcétera, ¿no? Etcétera. Es donde esta historia, digamos que empieza a encontrarse como con tintes más oscuros, porque empezamos a darnos cuenta, según este relato, que más de 200 ángeles de aquel tiempo fueron quienes desobedecieron al Dios también que ellos, digamos, que adoraban. Entonces, ¿realmente los ángeles también son libres de decidir lo que quieren, o son prisioneros de esta esencia divina también? Fíjate que ese es un gran debate en la teología. O sea, yo me la topé de si los ángeles tienen libre albedrío. Sí. Y parece ser que el concilio de la mayoría de las personas es que no tienen libre albedrío. O sea, que ellos no pueden desobedecer a Dios. Y que los que lo han desobedecido, pues han sido desterrados. Pero ahí nos plantea una pregunta retórica. Porque no pueden, pero sí ha habido unos que sí. Entonces sí pueden, ¿no? O sea, es extraño. La otra cosa extraña es que parece ser que
en estos relatos donde se habla de ángeles caídos, parece ser que ellos sí pueden conservar de cierta forma una parte de esa esencia, pero pierden como facultad. Sí. A diferencia de estos vigilantes que fueron a lo que se menciona fueron como 200 ángeles quienes caen por desobedecer las leyes divinas. Existieron otros que fueron los arcángeles, el arcángel Miguel, Gabriel, Rafael, incluso Uriel, que fueron quienes sí se encomendaron a las leyes de Dios y que incluso combatieron a los vigilantes, aquellos que habían desobedecido las leyes divinas. Y estos mismos son algunos, porque son pocas las menciones bíblicas que existen de ellos realmente, o sea, las canónicas, los que se mencionan que intervinieron en ciertas etapas históricas del mundo. Por ejemplo, a Uriel se le asocia con la advertencia del diluvio universal a Noé. Sí. Entonces, es curioso que realmente estén involucrados en etapas históricas, pero encomendadas por una deidad suprema, ¿no? Es curioso que sean utilizados solamente como herramientas para que el ser humano pues prevalezca en la historia como se debe llevar o determinarse. Hay algo curioso que me encontré por ahí, porque es una de las cosas como más, digamos que más habladas acerca de los ángeles. A raíz de que sale este libro de Enoch, que se habla de que Enoch es la persona que no pasa por la muerte, sino que él asciende a los cielos. Se empezó a mencionar, se empezó a popularizar algo que sale a raíz de diversos escritos que hablan de que Enoch se convirtió en un arcángel, pero no un arcángel cualquiera, sino el arcángel más poderoso de toda la cosmología divina. Y sí es el más poderoso. Ahorita vamos a explicar por qué. Sí. A Enoch es el único hombre que se le convierte en algo divino. Exacto. Esa es la parte interesante. Por eso es el más poderoso, porque tiene las dos partes. Sí. Lo curioso es que muchos han debatido como esta parte, porque sí viene, principalmente viene de relatos, no de relatos, sino que de un libro que se llama el libro de 3 Enoch. También se le llama Sefer Hekelot Rebait, que es un texto místico judío que habla de la transformación, o sea, literalmente el relato de la transformación de Enoch al arcángel Metatrón. Tienes que contarnos eso, güey. Bueno, ahí te va, porque esto sí es bastante curioso. Y se los voy a relatar tal cual lo dice. Yo era Enoch, hijo de Jared, nacido de una mujer, mortal entre mortales. Caminaba con Dios y un día ya no estuve en la tierra. Esto nos recuerda a esta etapa en la que sabemos que él llega él asciende. rápido, ¿no? Él asciende. Su historia de Enoch él era una persona que vivía en unas chozas y un día empieza a ver luces afuera, él sale y hay como esta especie pues, de cubo y así, él entra. Tiene estas visiones en las que ve unas estructuras de cristal que se asocian al cielo, o sea, directamente es el hombre que visita el cielo, por lo menos puede verlo. Y va y lo comparte en su libro y de ahí él se vuelve pues, muy importante, etcétera. Él a la hora de trascender pues no muere. Él no muere y es llevado al cielo. A sus 365 años supuestamente. Cosa que luego también como que cuadra un poco con el tema del ciclo solar. Las estaciones del año, etcétera. Hay muchas referencias en el tema. De hecho, tenemos un capítulo. Tenemos un episodio. Enoch, claro, tenemos un episodio de eso concretamente si quieren escuchar toda la historia. Pero sí, lo que nos queremos centrar hoy es en esta parte de lo que vino después, porque ojo. Bueno, entonces en este momento nos damos cuenta que Enoch asciende, ¿no? Asciende a los cielos, no experimenta la muerte. Y dice, una columna de fuego descendió del cielo, me rodeó. Sentí como mi alma era elevada a través de cielos superiores, uno por uno, como si el universo mismo me abriera sus puertas. Wow. Los ángeles me escoltaron a través de lo que él describe como 7 cielos. El primer cielo, escuché el canto de millones de almas. Bueno,
pasando por algunos. El tercer cielo, vi ríos, vi tronos flotantes. El quinto, los vigilantes caídos eran encadenados en tinieblas. Y ya para el séptimo, llegué al trono del Rey de Reyes, el Santo, bendito sea, el trono de Dios. Entonces él habló: Enoc, hijo del hombre, serás transformado, no volverás al mundo de los hombres, te haré como uno de los ángeles. Fui despojado de mis vestiduras humanas, fui sumergido en 365,000 luces celestiales. 365,000 luces celestiales, como su edad. ¿Sumergido? En luces celestiales. ¿Cómo puedes tú sumergir a alguien en luz? O sea, sumergir es como un líquido, ¿no? Sí, sí. Es como un fluido. Estaríamos hablando de algo... Bueno, wow. un envase luminoso. Mi carne fue quemada, mis huesos reemplazados por fuego, mi alma envuelta en el nombre secreto del Altísimo. Y me dijeron un nuevo nombre, Metatrón, el pequeño Yahvé. ¿El pequeño Yahvé? Sí. Mi nombre tiene 72 letras sagradas. Cada letra es un rayo, cada sílaba una dimensión. Los ángeles no pueden pronunciarlo sin inclinarse. Quien lo diga sin autorización se disuelve en luz divina. Se me concedieron las llaves del firmamento, el conocimiento de ciclos cósmicos, el lenguaje de todas las criaturas, el sello de la justicia y el derecho a sentarme en el trono reservado solo para Dios. Uh-huh. Para cuando los ángeles vieron que un hombre había sido glorificado por encima de ellos, se llenaron de ira. ¿Quién es este hombre humano quien se sienta junto al santo? Entonces Dios ordenó azotaran con 60 fuegos celestiales para que entendieran que aunque fue exaltado, no era igual al Altísimo. Te he hecho grande, pero no soy tú, dijo la voz. Y así me mantuve glorificado, pero humilde, poderoso, pero en silencio. Y esta es una de las cosas... Ok. Ese es un pedazo. Pues, es un pedazo, de lo que por dice. supuesto, que nos dice que que Enoc, que fue, digamos que el único o el último hombre en hablar con Dios, fue transformado en Metatrón. Uh-huh. Uno de las entidades celestiales más misteriosas, incluso de la cábala judía, porque incluso para la cábala no es pronunciable este nombre, no debes pronunciarlo. Tú mencionaste que estabas escuchando, ¿no? Sí. En algunos comentarios de cabalistas que son completamente estudiosos del tema, ellos mismos te dicen que por mero método de estudio no te mencionan el nombre, pero te hacen referencia como de Meta, uh-huh, o del arcángel más poderoso, pero no pueden hacer uso del nombre por esto mismo, porque contiene parte de las 72 letras divinas del nombre de Dios. Que ya hablamos un poquito, ¿no? Acerca de cuando hablamos, creo que del cábala precisamente. Sí, de la cábala, sí. Que claro, mencionamos un poquito como los esquemas y las estructuras de estos nombres hebreos, que cada letra de Yahvé, de Dios, tiene una característica de él. Sí. Y que por eso no se pueden usar, porque son muy sagradas. Exacto. Y de hecho, fíjate, el otro día no lo mencioné en el live, pero hubo un descubrimiento en Jerusalén hace mucho tiempo, o sea, no en los siglos antiguos, ¿no? O sea, hace unos 40 años, punto, de lo que era presuntamente la tumba del rey Salomón. Sí. Y que dicen que había una puerta con inscripciones cabalísticas y unas runas, uh-huh, que eran, pues que se asociaban a este lenguaje de los ángeles. Sí. Cosa que es muy curiosa porque el lenguaje de los ángeles se descubriría muchos miles de años después. Sí. De hecho, el hecho de que este lenguaje se le llame el lenguaje enoquiano. Exacto. Este nombre obviamente acuñado por los dos autores que tienen, que justamente corresponden a aquel episodio que hicimos, que es John Dee y Edward Kelly. Uh-huh. Ellos por ahí del año 1580, si no me equivoco. Sí, en siglo XVI por ahí. Ajá. Empiezan a tener un contactismo con, uh-huh, con seres pues interdimensionales. Y lo digo así porque no solamente fue con ángeles. Tuvieron un contacto con el ángel Uriel. Uh-huh. Eso pasa de hecho en el estudio de John Dee. Él
todo el tiempo estuvo estudiando como la parte mística, etcétera. Era un estudioso como de la alquimia, de todas estas ramas tal vez pseudocientíficas, pero también le gustaba mucho la ciencia. Eso lo mencionamos en su episodio. Y siempre tuvo la curiosidad de saber si existía algo más, ¿no? Y él, a través de una visión que fue formalmente algo físico lo que le pasa, o sea, él lo describe como que sí le pasó en presencia. Que lo vio y todo. Lo vio al grado de que Uriel llega y le entrega un espejo negro. Un espejo negro, que podría asimilarse al espejo de obsidiana que conocemos hoy en día. Y a través de ese espejo él iba a empezar a tener contactos con entidades celestiales, o sea, con ángeles. Pero Uriel le daría en ese momento un mensaje de que te voy a enseñar básicamente todo lo que necesitas saber para decodificar el lenguaje, nuestro lenguaje. El lenguaje de los primeros hombres, el lenguaje del último hombre que lo habló. Y de ahí es que es el lenguaje enoquiano. Así es, en los tiempos de Adán, este lenguaje era el lenguaje que se hablaba, supuestamente. Sí. Esto es lo que se dice, no es lo que dicen, lo que dice el relato. ¿Qué pasó a raíz de la Torre de Babel? Exactamente. Es cuando este lenguaje básicamente desaparece como una trampa divina. ¿Por qué? No lo sabemos exactamente, pero puede deberse a lo que pasó tiempo después de que estos señores... Lo que de la Torre de Babel sí se supo. Ah, sí, claro, lo de la Torre de Babel. Ellos estaban construyendo esta torre que era supuestamente para llegar a Dios, y Dios no quería eso, entonces le hizo que todos los que estaban, los obreros, hablaran lenguas diferentes. Sí, a mí lo que me parece curioso, o sea, y por qué le dije eso, es que dentro de estos 7 lenguajes no se hubiese quedado aquel lenguaje, o sea, que todos desaparecieran. Ok, sí. Porque unos a otros no se entendían. Y cada uno habló su idioma distinto, y desde ahí que originan los idiomas, supuestamente. Esto de relato bíblico. Sí, relato bíblico, no crean. Así es el tema. Muy interesante, la verdad. Es una cosa bastante curiosa, porque pues durante tantos años el ser humano se podía comunicar uno con el otro a través de este mismo, y no solamente uno con el otro, sino también con los seres celestiales. Esa es la parte curiosa. Entonces, yo entiendo un poco el por qué esto pudo haberse terminado por un tiempo. A raíz de que John Dee empieza a tener contacto tanto con Uriel como con otras entidades, además de Edward Kelly, porque Kelly también empieza a tener manifestaciones de este tipo, sumadas a otras entidades que parecían ser como tipo gnomos o algo así. Sí, pero Edward Kelly sí como que rompe un poquito el misticismo o el estudio. Hubo ahí un sí, hubo un detalle. Hubo un conflicto básicamente de intereses. Conflicto personal con John Dee, que hace que ellos se separen. En esencia, porque una entidad les dice que tienen que compartir todo lo que sea de ellos, incluyendo sus esposas. Y este mensaje lo comunica Edward Kelly, y por un tiempo vivieron así, compartiendo esposas, compartiendo bienes, etcétera. Pero John Dee pues dijo, ¿sabes qué? No le gustó. Esto no es bueno. Y esto, bueno, es a raíz de que una entidad llamada Madimi fue la que se manifestó a través del espejo obsidiana. Este espejo que fue entregado por el arcángel Uriel. Que todavía existe el espejo, o sea, existe en un museo, no recuerdo dónde, pero aquí les vamos a poner la imagen, o sea, todavía existe, se supone. Sí, todavía existe, y supuestamente es un método actual en el cual muchas personas afirman hacer contactismo no solamente de ángeles, sino también de seres espirituales. Sí, es por eso mismo que Madimi, por ejemplo, ese ser que se manifestaba con ambos, pues no era un ángel, pero sí era un ser que podía también ayudarlos a decodificar el mensaje de la lengua enoquiana. Y a través del tiempo fueron pasando cosas, y ellos fueron desarrollando diversos métodos que fueron llevándolos a construir lo que sería el lenguaje con el que iban a comunicarse directamente con los ángeles, y que no solamente ellos iban a decodificarlo, sino que otras personas, por ejemplo, de la orden hermética, y la Golden Dawn también. Y la Golden Dawn, que básicamente estas tomarían parte de las enseñanzas, incluyendo a Aleister Crowley, de las enseñanzas de John Dee, para tomar el lenguaje enoquiano y hacer rituales de evocación. Yo creo que por esto mismo
fue que el lenguaje enoquiano, si es que existió en la antigüedad, dejó de existir. Porque es un lenguaje muy peligroso. Es lenguaje peligroso. De hecho, fíjate, yo intenté tratar de... ¿Cómo se puede decir? Como explicarlo. Digo, quería ver cómo era de entrada. Quería ver cómo era, no nomás las runas, ¿no? Porque este lenguaje compone 21 letras, pues. Sí. Son de 21 letras y no tiene una gramática realmente compleja. O sea, es una gramática muy rudimentaria, que es porque este lenguaje no se dice. O sea, no es como lo dices, sino lo que significa en ti decirlo. Es como muy complejo. Uh-huh. A eso es lo que voy. Yo quise ver algunos ejemplos, ¿no? De algunas frases y así. Dije, para traerlas al capítulo y más o menos explicarlo. Pero resulta que no es tan fácil. No, o sea, estas personas, por ejemplo, las que mencionaste, la Orden Hermética, la Golden Dawn, eran organizaciones que pasaban años estudiando este lenguaje, no porque veían así la letra y, vamos a ver qué significa esta letra. Sí. Es que no hay traducciones para esto, o sea, no hay palabras como tal, sino se supone que las vocales y todas estas cosas que componen este alfabeto, pues sí son para construir palabras, pero estas palabras no significan nada si no las dices de manera correcta. ¿Y esa manera correcta cuál es? Bueno, y ese es el estudio. Ajá. ¿Cuál es la forma correcta de decir estas cosas? Y puedes que tú, por ejemplo, lo digas, lo leas, pero no va a surtir ningún efecto, porque esto es mucho más profundo, es simbólico, es como que habla de frecuencias, habla de mantras, habla de entonaciones, para, de alguna manera, y es que así lo veo yo. Digo, si ustedes vieron el capítulo de la visión remota, a mí se me hace que es un poquito así, como entrar en frecuencias vibracionales para con estas entidades. Y además sumado a todos los, digamos que a todos estos sellos y todas estas cosas que ellos utilizaban, y no solamente refiriéndome al espejo como tal, sino a los mecanismos que fueron desarrollando para conectar más fácilmente con los ángeles, para poder descifrar. Sí. Hay veces que ellos tenían estas sesiones en las que contactaban con ellos, pero no entendían lo que estaban diciendo. Y era momento de intentar buscar alguna forma, y es de ahí donde salen, por ejemplo, los sellos que desarrollan, que uno es el Sigillum Dei Amet, que es uno de los llamados sellos de Dios. Estos son diseños que ellos mismos construyeron en base a estas visiones. No, y van a verlas aquí, ¿eh? Sí. Son una locura. Y estoy seguro que ustedes en la literatura, en la cultura pop, a lo mejor se han topado con esta imagen, porque es realmente como, digamos, querer enseñar matemáticas y es un ábaco. Es una forma para tú poder entender más o menos. Es muy complejo. Es muy, muy complicado. Y de hecho esto no viene, o sea, propiamente de los, digamos que de los hechizos o de la brujería, sino que viene de algo más. Es como tal, cómo alguien puede descifrar un idioma, cómo alguien puede decodificar un idioma. Hay muchas formas. Cuando no hay una referencia. Hay muchas formas. Y cada una puede ser lo compleja que requiera. O sea, en el caso de estas personas, de Edward Kelly y John Dee, pues fue muy difícil porque literalmente no había nadie más en la Tierra que hablara el lenguaje enoquiano. Entonces, ¿te imaginas? ¿Cómo llegas a esas conclusiones? Pues conectándote con eso, con estas entidades que básicamente se manifestaban a través de sus sueños, de estas sesiones, de susurros, de cosas muy abstractas. Y por supuesto que con el tiempo, cuando fueron desarrollando, por ejemplo, la tabla, que es la tabula sancta, que con estas herramientas, con el tiempo fue más fácil el hecho de que si un ángel se manifestaba, ellos rápidamente sabían qué hacer para poder entender los mensajes que tenían. Claro. Y en base a esto, ellos fueron desarrollando no solamente un mecanismo que hablara en un lenguaje, sino de, ahora sí, una magia. Una magia que es enseñable y replicable. Exacto. Que mira, yo estoy seguro que para esas alturas de este capítulo ya habrá muchas personas que piensen, pues es todo mentira, ¿no?
O sea, ¿qué tan sencillo una persona, un diseñador, hoy en día puede hacerte algo así? Al final de cuentas, las personas que trabajan en producciones de películas y todo esto crean estas cosas. Y no quiere decir que tenga en esencia ese poder. Porque si tú me dices, aquí está el lenguaje enoquiano, ¿no? Estas son las palabras, estas son las letras, y las estudias y las hablas, y no aparece un ángel. Es como medio conveniente que llegue alguien y te diga, ay, no, es que tienes que hacer el estudio correcto y todo esto. Suena conveniente, yo lo sé. Bien, sí. Yo el primero. Sin embargo, esto es más allá. Sí. Porque fíjate que para poder entender esto, traigo algunas historias que tienen que ver. Y ojo, también quiero que se den cuenta que estamos muy lejos de aquellas personas que supuestamente son angelólogas, güey. No tengo nada contra ellas, ni Minor tampoco. No. El Mike el otro día me está diciendo... Pero no le hagan caso. Pero no le hagan caso. No, la angelología también es algo profundo, también es algo importante, y también estudian esto, ¿eh? Sin embargo, yo creo que esa es otra cosa. Esa sería otra cosa, porque también puede existir. Sí. Existen contactados que no han estudiado para nada de esto y reciben mensajes. Entonces, a eso me refiero con que es otra cosa. Estamos aquí hablando como de este lenguaje oculto o de este lenguaje prohibido, porque en sí está prohibido porque es peligroso. Al final de cuentas, no sabemos con quién estamos hablando del otro lado. Como dijimos ahorita, los ángeles o pueden ser buenos o pueden ser malos, no sabemos. No porque sea un ángel ya quiere decir que es bueno. Sí. Y ya viceversa, si un demonio existe, tampoco es necesariamente que sea malo. Exacto. Hay matices, pues, ¿no? Sí. Y de hecho, o sea, hoy en día sí se puede aprender este lenguaje. Hay personas que se juntan, que estudian y practican, y hay grimorios modernos que lo analizan, que analizan las claves, que analizan los sigilos y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes están interesados, pues adelante. Simplemente que sepan que esto es más complejo de lo que a lo mejor pudiéramos llegar a poder entender. Como dice Minor, a ver, estás tratando de entender algo que literalmente no hay nada en el mundo como esto, pues. Sí. Entonces es complejo. Pero ¿quieres que te cuente una historia? A ver, por favor. Fíjate. Y es que si yo te dijera que el lenguaje enoquiano o el lenguaje de los ángeles es un lenguaje que no se habla, ¿qué me dirías? No, o sea, se me hace difícil porque la lengua pues viene de... Pues de hecho es un lenguaje, ¿no? Sí. Bueno, por eso quise investigar una historia relacionada a este concepto, porque sí se habla de que el lenguaje enoquiano en sí no hay como palabras traducidas, que cada palabra tiene una frecuencia energética distinta y que abre planos y todo eso. O sea, realmente no es como una palabra, pues. Pero para términos coloquiales y podamos entenderlo y estudiarlo, pues son palabras. Sin embargo, el lenguaje que no se habla, ahí te va la historia. Esto supuestamente es un caso real de una persona anónima que se hacía llamar Elandor. Elandor estaba en un foro que se llamaba occultforums.com. Esto pasa en el 2012. Él dice, no fue una voz, no fueron palabras, fue una descarga de sentido, como si una biblioteca entera entrara en mi pecho en una sola chispa de fuego. Eso es lo que él menciona, ¿no? Ahí te va un poquito como el contexto y todo, ¿no? Uh-huh. Él estaba en 2012 siendo un usuario ya más o menos reconocido en este foro. Este foro, pues, que compartían cosas así, conocimiento oculto, etcétera, ¿no? Él tenía el nombre de Elandor. Digo que es anónimo porque, pues, nunca se supo realmente quién era la persona, ¿no? Pero ese era su nickname. Él comenzó a platicar, a publicar ahí como una serie de experiencias personales en este foro, de sus magias ceremoniales. Él hacía como rituales, era un mago, pues, usted de cuenta, ¿no? Okay. Lo que inicialmente parecía como un experimento sobre la meditación y el estudio enoquiano y todo esto, pues se transformó en relatos, ahora sí como un poquito más extraños, y más subidos de tono. Los empezó a compartir como en la comunidad. Elandor no era una persona normal en ese foro. O sea, así como que había los personajes principales, ¿no? Sí. Y esta persona ya llevaba muchos años ahí. Él se presentaba como un estudiante solitario del ocultismo, que tenía sus bases en los textos clásicos de Aleister Crowley, de Israel Reyardi y de John Dee. Sus prácticas
Incluían meditación profunda, entonación de salmos, hebreos y ejercicios de proyección astral. Porque no lo mencionamos, pero el lenguaje enoquiano tienes que tú estar alterado de conciencia para poder entenderlo y hablarlo, ¿no? No necesariamente es con sustancias, sino es a través de unas meditaciones prolongadas, ayunos, etcétera. O sea, tienes que forzar tu cuerpo a hacer esto, llegar. pues, ¿no? A llegar a ese estado, pues, ¿no? Una noche algo cambió. En una entrada del foro, así, de su foro, era como Reddit más o menos, ¿no? Que tú hacías como tus subforos y todo. Él titula la entrada como "Tuve un sueño que no era mío". Elandor narró en ese momento lo que había pasado, pues, ¿no? Él menciona que desperté de un sueño profundo, pero con la sensación de que algo seguía hablándome. En la habitación había silencio absoluto, pero mi pecho vibraba, como si resonara con una voz sin sonido. Cerré los ojos de nuevo y vi lo que no puedo explicar. Una especie de plano suspendido en la oscuridad, lleno de letras de luz blanca. Eran como hebreas, dice, pero no eran hebreas, no eran del todo hebreas. Y si ustedes ven las letras de enoquianos, parece hebreo, pero no es hebreo. Es como más picudita y más, no sé cómo explicarlo. Aquí vamos a poner la imagen, ¿no? Algunas parecían árabes, otras tenían forma de runas, pero giraban en sí, como si fuera un lenguaje que involucrara todas las letras, pues, ¿no? No se podían leer, se sentían. Cuando trataba de leerlas, no las traducía, simplemente sabía lo que significaban. Lo más inquietante es que dice que esas letras flotaban y se movían en patrones. Algunas se agrupaban y creaban una canción muda. Que me hacía llorar, dice. ¿Por qué dice canción muda? Porque lo que ahí decía, aunque no había música, aunque no había sonido, aunque no había nada, él sintió cosas. O sea, él sintió lo que siente cuando escucha una canción que lo hace llorar, güey. O sea, él sentía esa melancolía, él sentía todo eso al ver la letra nada más, güey. Como el poder del que describen todas las personas con respecto al lenguaje de los ángeles, como algo muy poderoso, güey. Dice, eran bellas, pero sobrecogedoras. Sentí que me estaban cantando quién soy realmente. Y no estoy seguro de querer saberlo, dice. Y dice que despierta y listo, ¿no? Después de esa experiencia, Elandor afirmó haber empezado a escribir compulsivamente los símbolos estos que había visto. Incluso dice en medio del trabajo o que despertaba por las mañanas y se ponía a escribir. Él compartió fotos en este foro, pero ni pongas atención, Mike, porque no las encontré. No encontré estas fotos, pero en estas fotos son descritas como que eran unas tablillas llenas, así como de símbolos raros, pues, ¿no? Que él describía como, bueno, más bien la gente lo describía como similares a letras enoquianas, pero con trazos más curvos y orgánicos, que a veces se repetían como si formaran como mantras visuales. ¿Qué es un mantra visual? Hay de dos. Los que son los círculos y los que son mantras de escribir una palabra una y otra vez. ¿Por qué? Porque como funciona el mantra, la automatización del sentido, pues, ¿no? Básicamente eso es lo que se veía, pues, ¿no? Algunas formaban figuras geométricas cuando se llegaban a conectar entre triángulos, ruedas, estrellas, etcétera, pues, ¿no? Una usuaria de este foro, Mitra Stone, experta supuestamente en estudios enoquianos, hizo una comparación y señaló que algunos de estos términos coincidían parcialmente con palabras del enoquiano clásico, pero estaban en orden invertido. Cosa muy interesante, porque parecía como si estuvieran en una versión espejeada, güey. De dicho... Como que las ves de frente. Entonces esto se determinó como escritura automática. Lo que él estaba haciendo era escritura automática.
En entradas posteriores, Elandor reveló que sus experiencias no siempre eran agradables. Lo que comenzó como contacto con letras vivas se tornó de repente en algo más oscuro. Dice que una noche vi cómo algunas de las letras se apagaban y se convertían en símbolos negros. Okay. Estas ya no transmitían luz ni sabiduría, sino eco, como vacío. ¿Por qué será? Ahora a él le transmitía como que vacío. Como si fueran restos de lo que alguna vez fue una palabra divina. Desde entonces dice él que ya no podía dormir y que no durmió por semanas, porque le daba miedo, pues, ¿no? Otros usuarios le recomendaron dejar la práctica o hacer una limpieza espiritual. Después de esto, Elandor desapareció del foro. Ya no se le volvió a ver. Y ya no se supo las conclusiones. Sin embargo, ¿qué era lo que decían estas palabras, no? Porque les dije lo que sentía mientras las veía. Sin embargo, significaban cosas. Sí. ¿Qué fue lo que leyó? Bueno, varios análisis en el mismo foro plantearon 3 teorías. La activación del lenguaje del alma. Algunos ocultistas creen que ciertas personas despiertan recuerdos preencarnacionales. Okay. De vidas pasadas. De las vidas pasadas, como que tienen acceso de repente a los registros akáshicos o la subconsciencia. Pero como colectiva. en el éter, pues, ¿no? Cuando están ahí. Okay. Como que ahí está ese conocimiento, ese pasado, ahí está. Ajá. Y como que tienen ese acceso, pues, ¿no? Otra es que tenía una interferencia astral. Se dijo que podría haber contactado con seres no angelicales que emitían este lenguaje divino, cosa que en teoría pues no debería tener sentido. Sin embargo, así fue. Sí. Y lo que a mí me parece más interesante es que de repente Elandor, gracias a todos sus estudios y a toda su meditación, él tuvo acceso por algún tiempo a los fragmentos del libro original. ¿Qué es el libro original? Bueno, es una locura el libro original, güey. Ok. El libro original sería una especie de registro cósmico o divino en el que está inscrito, primero, el diseño del universo, güey. Ok. El conocimiento de la creación, del alma y el destino. Las verdades que fueron fragmentadas al caer el hombre en la materia. O sea, historia oculta. Y muchas cosas más. Oye, ¿cuántos ocultistas no han escrito pseudolibros de eso, no? O sea, ¿cuántas personas no han dicho, yo tengo, no sé, o sea... el conocimiento. Ajá, exacto. Y en este libro vas a encontrar todas las respuestas. Si te pones a pensar, todos los ocultistas del mundo que han existido han buscado este libro. Porque este es el libro que tiene todo el conocimiento. Sí, pues las respuestas de todo, se supone. Obviamente, a ver, este libro no está hecho de papel, güey. O sea, no es un libro. Así es como las personas le conocen a esto. Al acceso de la información. A esta cosa, güey. O sea, a tener esa nube de información hacia el libro original, pues, ¿no? Acceder a la supraconciencia. A la supraconciencia, güey. Así. Tener de repente todos los conocimientos del mundo. Sí. Y no estamos hablando de ser compartidos por extraterrestres, digamos. Sí. Porque también podemos entender eso. Hay algunos contactados que despiertan un día y ya saben arquitectura. No. O estos idiomas desconocidos. Estos idiomas desconocidos. Pero, ¿qué pasa entonces con las experiencias de SM? En donde también entra una persona en coma y cuando despierta conoce la capital de todos los países de Corea del Sur, güey. Pues entran al acceso. Entran al acceso del libro original, güey. Y se supone, pues, que este libro no es de papel y que ni siquiera tiene palabras tales como las entendemos. O sea, sería más bien un campo de información arquetípica que compone símbolos vivos, vibraciones sagradas, luz o patrones geométricos, lo que algunos llamarían el lenguaje fuente. El lenguaje fuente a mí se me hace que es como el papá del lenguaje enoquiano. Okay. O sea, como que John Dee sí accedió a eso y lo trató de decodificar. De decodificar, güey. O sea, lo que hizo John Dee fue una tarea gigante, pues, ¿no?
Porque es un gran avance en cuestiones a estas teorías. Pues. O sea, son personas que creen en esto y de repente llega un vato y dice, oye, yo más o menos ahí decodifiqué. Sí. Es un gran avance. Y de hecho en la gnosis, los gnósticos creen antes de la creación material, que supuestamente los gnósticos creían que existía un orden que era superior a la conciencia y que estaba regido por los logos divinos. Los logos divinos eran las palabras o las ideas vivas, con logos como palabra. Okay. ¿Sabes cómo? Ajá. Y es lo mismo cuando se dice es la palabra de Dios, es el logo, ¿no? Entonces, cuando el demiurgo creó el mundo físico, esa sabiduría se fragmentó y se olvidó debido al trabajo de los arcontes y todo eso, ¿no? Eso es lo que creen los gnósticos. Ahora, en el Cábala, ¿qué creen? En el Cábala, en la tradición cabalística, que es el equivalente al libro, al libro, este libro, fuente, este libro de la vida, el equivalente sería el Torah primordial. Sí. El Torah primordial, que según algunos sabios fue escrito con letras de fuego negro sobre fuego blanco antes del mundo físico. Esta Torah cósmica no se puede leer con los ojos, solo con el alma. Entonces hace referencia también a eso. Ahora, en el hermetismo también existe una versión de este libro, que en los textos herméticos hablan del verbo original, del uno, el sonido o palabra primordial que dio forma a todo. Muchos relacionan esto con el libro de Tot. Por eso es del hermetismo, por eso es de Hermes Trismegisto, que según el mito egipcio contenía todos los secretos de los dioses, pero que enloquecía a quien lo leía sin preparación espiritual, güey. A mí me dio mucho acá, güey. Bueno, el John Dee estudiaba hermetismo. Y todo, o sea, y el cábala y el gnosticismo de seguro, güey. Sí, o sea, lo que sí sé es que era hermético. Sí, era hermético. Realmente, digo, no está muy separada una cosa de la otra. Y la cábala, por supuesto, que tiene que conexión con el contactismo divino, o sea, con los ángeles sobre todo. De hecho, o sea, una de las cosas que me llega a cuestionar es, bueno, si ya hubo unos señores que alquimistas, ocultistas, etcétera, que intentaron indagar en el contactismo con ángeles, ¿habrá existido también dentro de estas corrientes místicas alguna otra versión en la que pudiéramos contactar con estos seres? Y pues sí, o sea, de hecho todas lo tienen. O sea, de cierta forma, todas consideran a los ángeles como como canales importantes o inteligencias puras, como la cábala. Así lo dicen, inteligencias puras. Inteligencia pura. Son emanaciones básicamente de la esencia divina. Y de hecho, en el árbol de la vida están representados los nombres de ángeles en cada uno de los Sephiroths. Desde ahí te das cuenta que la evocación de ángeles o el contactismo, para entender como la esencia máxima del ser humano, como en cuestión de sentido de la vida o lo que tú quieras, siempre ha existido. O sea, como que siempre se ha asociado que estos seres tal vez sí tienen ese acceso directo a ese lugar del éter mucho más fácil, y es por ello que la evocación a estas entidades se ha buscado por estos ocultistas y por los místicos también. O sea, el hecho de poder hablar con ellos significa poder extraer ese conocimiento del cual solamente pues muriendo podríamos. Es que es un conocimiento que no tendrías por qué tener acceso por tu naturaleza de ser humano. O sea, no tienes por qué tú saber eso. Exacto. Pues. Entonces, es por eso que también les llama la atención a la gente, güey. Sí, y también el hecho de que en mencionar los nombres de los ángeles, o sea, el hecho de hablarlos y atraerlos es sumamente peligroso, porque el ser humano no está listo para contactar con una esencia tan divina. Eso es lo que también otros ocultistas plantean. O sea, como que el hecho de que el lenguaje enoquiano, incluso Aleister Crowley lo decía, es una herramienta altamente poderosa. Es una herramienta altamente poderosa, pero también altamente peligrosa, así lo decía él. Es una herramienta sumamente efectiva, y de las pocas que hay, que son tan complejas de entender, que aquel que la entienda podrá contactar directamente con ellos. O sea, eso es una cosa bastante curiosa, que incluso un señor tan excéntrico como Aleister Crowley le tuviese respeto al lenguaje enoquiano.
algo curioso dentro de los conceptos de los ángeles es que no es necesario contactar con ellos en enoquiano. O sea, realmente, Ajá, sí. al principio cuando se le manifestaron a John Dee, Uriel le habla en inglés. Cosa curiosa. Pero es que eso es que es lo que él cree. Exacto, así lo puede interpretar en su idioma. Y esto ha hecho que muchos de los relatos que hemos escuchado y muchos casos curiosos puedan ser potencialmente reales, puedan ser potencialmente contactismo real con entidades de otras dimensiones que no son demonios, no son entidades de luz, ángeles. Es que yo por eso me llamó la atención la historia que conté ahorita, porque no es un idioma, o sea, no es una lengua, es como conocimiento. O sea, sí. No necesitas tú decirme en español o en inglés o en italiano, lo que sea. Sí. Tú lo entiendes. O sea, tú lo vas a entender porque hablan del lenguaje como del alma, güey. Es una cura así. Sí. Sin embargo, no es algo bilateral. O sea, nosotros no podemos contactarnos así con ellos. Por eso tiene que estudiar este lenguaje. Sí. Sin embargo, ellos sí pueden hablarnos en la lengua que sea, porque o sea, es como preguntarte en qué lengua piensas, en la que hablas, claro. Y cuál hablas en este momento. Ajá. Porque si tú estás hablando inglés, pues estás pensando en inglés. Sin embargo, estás diciendo lo mismo. O sea, eso es a lo que voy. O sea, como que se ajusta más que nada, pues. Y luego a veces pensar en otro idioma, incluso hablándolo, es difícil porque estás... Sí, pues muy, no lo hagan. Así. Sí, es muy complejo. Ajá. Fíjate que hay un caso que me encontré por ahí que me llamó la atención porque justo por la experiencia que tuvo la persona al momento de entrar en contacto. Me recordó a muchas cosas. Te lo voy a contar y ahorita hablamos de eso. A ver, échatela. Hazel Courtney era una periodista británica muy, muy reconocida y estaba principalmente especializada en cosas de salud y estilo de vida. Era como de estas revistas de Sunday Times y el Daily Mail. Pues dice que vivía básicamente una vida normal en ese tiempo. Fue en el año 98 cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Todo comenzó en un centro comercial de Londres. Hazel se encontraba subiendo por una escalera mecánica cuando de pronto una oleada de energía luminosa la atravesó por completo. O sea, si de la nada... Así random, güey. Como si tu día normal y de repente sientes que una luz te atraviesa. Y dice que empezó a sentir que su cuerpo empezó a vibrar. Dice como si miles de partículas invisibles empezaran a explotar por dentro de mí. A la madre. Dice que su corazón en ese momento empieza a experimentar una taquicardia, que es una aceleración así cardíaca muy fuerte, y empezó a sentir que incluso era tanto lo que estaba latiendo en su corazón que iba a detenerse. Dijo, me iba a dar un infarto en ese momento. Pero también en ese momento, cuando empezó a sentir la desesperación del miedo, empezó a sentir cómo en su mente se empezaba a expandir algo. Dice que eso que sintió como una explosión de luz empezó a nublar su vista y a nublar su mente como iluminación. Dice, no puedo ni siquiera explicarlo, ni siquiera puedo describirlo porque esa es una experiencia que nunca había tenido y que no conozco a nadie más que lo hubiese tenido. En los días siguientes de esa experiencia, que simplemente pues pasó y afortunadamente no se infartó ni nada de eso. O sea, pero nada más sintió eso y ya, dejó de sentirlo. Dejó de sentirlo. Cuando empieza a sentir en su mente, deja de sentirlo, se tranquiliza, pasan los días y Hazel comenzó a experimentar una serie de fenómenos que empiezan a ser muy extraños en su vida. Dice que a veces, por las noches, escuchaba voces que la llamaban por su nombre. Que veía luces, como estos famosos orbes de luz, flotando en habitaciones, en lugares de su casa, pero cuando intentaba alcanzarlos, desaparecían. Dice que percibía como si las personas que estaban a su alrededor, no solamente, o sea, no era este hecho de leo los pensamientos de las personas, sino que siento como
vibran o se iluminan las personas a mi alrededor. No lo ves, tío. Cada persona brilla o se ilumina de manera distinta. Sentía como si la conexión como que con su vida y como que con las cosas de la cotidianidad hubiese cambiado por completo. O sea, como que estaba viendo el mundo de una perspectiva como si estuviera viendo una película. Algo raro. Empieza a sentir sensaciones que antes no había sentido. Y Hazel, obviamente preocupada, acude a varios médicos pensando que estaba pasando por algún tipo de psicosis, no sé, algún tipo de psicosis, ajá, o algún trastorno, no sé, psiquiátrico, ¿no? Pero ninguno de los médicos le encontró algo en particular. Le hicieron análisis incluso de estas tomografías y todo. Pero todos le dijeron, tal vez estás pasando por mucha ansiedad, mucho estrés. Y ella dice, pues no, a mí me encanta mi trabajo, o sea, realmente no tengo ningún problema. Pero bueno, fue hospitalizada en una clínica durante unos días. ¿Bajo qué, güey? Bajo estos temas de ansiedad y todo esto, Ok, o sea, como ok. para intentar tranquilizarse. Ajá. Y los doctores le decían que tal vez estaba pasando por una psicosis reactiva aguda, así le mencionaron. Pero Hazel sabía que lo que estaba pasando dentro de ella era algo que no quería admitir. Estaba sintiendo como si hubiese una revelación, pero sabía que sonaba demasiado loco. Ay, qué posición tan incómoda, ¿verdad? O sea, decir, pues si digo esto van a decir que estoy loco. Y van a decir, claro, pues es parte de tu ansiedad, así, ¿no? Porque Sí, decía, es sí. que escucho cosas, siento cosas y sé lo que quieren decir, pero no sé cómo explicarlo. A Y la durante madre. una de estas noches, mientras encontré una habitación en una habitación del hospital más bien, se le aparece una presencia que se materializa frente a ella. Y no era una figura aterradora, no era una entidad oscura, no era nada así. Hazel describe a una figura envuelta en una luz como azulada, sin rasgos totalmente definidos, pero sabía que estaba ahí materializado. Uh-huh. Cuando llega esa presencia frente a ella, empieza esa ansiedad que traía y todo eso empieza a desvanecerse. Ay. No necesitaba hablar, se comunicaban por medio de la mente, es lo que dice ella. El ser le dijo que ella estaba pasando por un despertar y que había sido elegida para transmitir algo. El mensaje no era algo religioso, le dijo. No se trata de nada de lo que conoces en este mundo. Está siendo recalibrada para conectar con otros planos, donde yo estoy incluso, pero también hay otros. Tu misión es comprender y comunicar todo esto que ahorita no entiendes. Y desde esa noche, Hazel comenzó a escribir, hablaba de estos seres y cada vez era más fácil entender que estos seres hablaban de conceptos que ella empezó a entender por el alma, empezó a entender por el humano, la posición en el mundo, o sea, cosas que vienen de lo que hoy conocemos como despertar espiritual, conciencia. No, pero es que yo creo que ese sí es uno de verdad. Sí. O sea, porque un despertar de conciencia no es dejar de pagar Netflix, pues. Porque yo sí he escuchado gente que ha desvirtuado muchísimo. Empecé a meditar. Y ya. No, esto sí fue algo totalmente aleatorio. Uh-huh. Y aseguraba que estos seres eran lo que aquí en el mundo les llamamos ángeles. Pero que estos ángeles en realidad son guías interdimensionales, seres que están ahí acompañando a la humanidad desde su origen. Y esto se lo han dicho ellos. Hazel obviamente fue dada de alta con el tiempo, pero ya no volvió a ser la misma. Uh-huh. Y a raíz de todo esto que te estoy contando, ella escribió un libro llamado Divine Intervention, Intervención Divina, así pero lo pueden encontrar en inglés, es como está en el idioma. Y al principio, de hecho, cuando lo escribe, como ella ya era una persona medianamente conocida en el periodismo, fue muy criticada y fue blanco de burlas, etcétera. Pero con el tiempo se fue haciendo referente al tema de angelología, contactismo con seres de luz, etcétera. Y pues realmente es uno de los testimonios que se han vuelto más populares en torno a un supuesto real contacto con seres de luz.
lo que pasa en esta situación es que yo entiendo que en muchos casos las personas utilicen este tipo de cosas para manipular, para engañar, vender, etcétera. Pero en el caso de esta mujer, literalmente arriesgó toda su carrera y toda su vida por intentar encontrar las respuestas de esta experiencia que tuvo. Y nunca volvió a tener otra vez otro contacto. Claro, todo el tiempo. Sí, tuvo muchos. Todo el tiempo. O sea, realmente ella no dejó de recibir los mensajes. Y es a raíz de esto que como que ella entiende que su misión es no hacer periodismo de salud y estilo de vida, sino escribir más acerca de estas cosas. Que fíjate que no estaba tampoco muy errada. ¿No? O sea, con respecto místico claro. y así, o sea... Sí. Es claro. Como lo mismo, pero con el despertar. Trasladado. Sí, exacto. Y sí entiendo, o sea, obviamente a mí siempre me ha hecho un poco de ruido el hecho de personas cuando no entiendo su historia, pues, cuando no entiendo el detrás de... Pero para Hazel, digo, yo que me metí a ver su historia de vida, dije, me parece interesante, o sea, el hecho de que cambies radicalmente como tu forma de moverte en el mundo porque de verdad sientes que te has conectado con algo más. Y la verdad es que no es la primera vez que he escuchado estas cosas, porque incluso yo te he contado que a mí de primera mano me han contado cosas así. O sea, fuerte, sí. Personas que aseguran haber tenido visiones con seres de luz y que de verdad su vida cambia y las personas estas cambian al grado que dices, ay, sí. Es que están contactando con algo más. Es como las SMs, pues. Sí. ¿Qué dices tú? Es que algo pasó aquí, güey. Algo extraño pasó aquí. Que sea, no sé. La verdad no tengo ni idea. Me gustaría pensar que sí son los ángeles. Porque creo que como en esta Matrix donde vivimos nosotros, en una Matrix terrenal donde lo material y todo esto pues nos ha hecho tal vez inclinarnos a religiones, etcétera. Entendemos estos seres como seres alados, etcétera. Pues es un poco complicado como que creer en ellos, en ese sentido como más tradicional, pero creo que estos seres sí existen, solo que no como creemos que existen, sino son emanaciones de eso que hablan en la cábala, eso que hablan en el gnosticismo que está por fuera, en la pléroma, en esta parte divina. Es esa parte que comunica ese mensaje que está ahí en esa matrix divina que está fuera de la nuestra, a la cual accedemos sí a través de las SMs, a través de los despertares de conciencia como el de Hazel, el lenguaje enoquiano. El lenguaje enoquiano. Tal vez estos ritos como los de la brujería, incluso en algunos casos, no digo que en todos, pero por ejemplo en estos contactos que tenía yo un día a través del espejo mágico que le da Uriel, dices, bueno, ¿de qué forma humanamente puedes contactar y puedes trasladar el mensaje? Pues yo creo que nada más así, o sea, no puede ser tan presente porque no es algo material o físico. Fíjate que sí, es que es sorprendente la cantidad de personas que jala este tema de los ángeles con respecto a las personas que se dedican a la angelología. Sí. O sea, sí parece que hay algo divino ahí. Como, bueno, cuando dicen que tienes ángel, ¿no? Es curioso, si cuesta, y qué lástima que cueste, ¿no? Qué lástima que cueste tanto como a veces creerle a personas que dicen tener contacto con estos seres y que al final, pues que te dicen el arcángel Miguel te está cuidando. Y dices, espérate, el arcángel Miguel es un arcángel, ¿cómo? O sea, sí. No sé, es curioso. Y fíjate que me acordé mientras estaba leyendo y mientras estaba escuchando esta historia de lo que menciona Antonio Zamudio de Los Ángeles. No sé si recuerdes. Que él tiene una tesis muy interesante con respecto al carácter de los ángeles para con los humanos. Okay. Él dice que los ángeles odian a los humanos. Y dije, vamos a ver. Es una tesis que se plantea de un hecho simple. Que el ser humano está hecho de la chispa divina directamente, que estamos nosotros hechos a imagen y semejanza y ellos no. Y el hecho de lo que mencionaba más al principio del capítulo del libre albedrío y todo eso, como que no lo tienen. Y dije, bueno,
eso se basa más o menos en la teoría de Samudio, a quien le mandamos un saludo muy grande, ¿no? Me puse a investigar, ¿no? Y resulta que sí parece ser algo que es también un poco aceptado. Ajá. Ahí les va, ¿no? O sea, en textos como el libro de Enoch y otras escrituras prohibidas, algunos ángeles, no todos, algunos ángeles como los vigilantes o los Grigori, envidiaban la conexión que Dios tenía con la humanidad. ¿Por qué me recordó la historia que contaste ahorita? Porque, ¿por qué nos ayudarían, güey? ¿No? O sea, porque a ellos les interesaría que nosotros, pues, progresemos o evolucionemos. Sí. Quizás sí son buenos. Ajá. O no. Es que la regla máxima. No todos. Ajá. Pero hay sí investigaciones y tendencias que hablan de esta misma envidia que hay de los ángeles por la conexión que tenemos. Les dolía ver cómo Dios amaba a un ser hecho del barro. Uh-huh. Y no a ellos, que eran de fuego puro. Sí. Es lo que algunas personas mencionan, pues, ¿no? Dicen que esta envidia llegó incluso a algunos a rebelarse, cosa que ya lo sabemos. O sea, incluso en la historia canónica, Lucifer. El Lucifer no es que le tuviera envidia a Dios, güey. O sea, no era de que Lucifer envidiaba a Dios porque era más fuerte que él. Envidiaba al ser humano de cómo Dios nos trataba, digamos. Sí. Y por eso, pero ¿por qué ellos? Que son del barro. Y nosotros que somos de fuego. Perfectos. Digo, eso también, es que esto te cuenta una historia completamente distinta, güey. Porque Dios, ¿qué hace para castigarlo? Pues lo tumba. En vez de explicarle y decir, no sé, ¿sabes cómo? Sí. O sea, en vez de comunicación, no sé, algo, decide reprenderlo por cuestionarlo. O sea, volvemos a un Dios del Antiguo Testamento que era un militar, güey. Sí. Entonces, era duro, era viejo de antes. Sí. ¿No? Entonces, es curioso porque el resultado de esto es la caída de los ángeles y el nacimiento de una guerra espiritual. Y del surgimiento de los Nephilims y los demonios y todo. ¿Por qué le das a ellos el mundo si nosotros te servimos en pureza eterna? Esto es un fragmento del libro de Enoch, güey. Ok. O sea, y no nomás se queda aquí. En el Islam, en el Surah del 234 del Corán, Dios ordena a los ángeles que se postren ante Adán, Ajá. el primer hombre. Todos obedecen menos Iblis. Iblis, que es el equivalente de Lucifer en el Islam. ¿Por qué? Porque siente orgullo y rechazo. Yo soy mejor que él. Me creaste del fuego, a él del barro. Ok. O sea, una imagen de unos ángeles así. Es curioso, ¿no? Es como... Sí me daría a mí miedo platicar con uno de ellos. Porque yo sabría que él tiene esto. Este pensamiento desde su génesis o desde mi génesis. Existe esto. Sí. De entrada, una superioridad infinita, ¿no? De la cual nosotros los seres humanos somos conscientes. Sí. Pero el hecho de que ellos también lo sean, es imposible tener una conversación y que se escape la soberbia. Uh-huh. De pensar así como que este ser sabe que es mejor que yo. Y me está hablando desde la soberbia, no desde el amor, no desde la comprensión. Por eso la historia esa me llama la atención a mí. Sí. Porque le está hablando ese ángel a esta persona, no desde el te voy a compartir información por tu bien, sino por soberbia. Ajá. Mira, para que no andes ahí, ¿no? Equivocándote con salud y todo eso que hacía antes. O sea, estilo de vida y esas cosas. O sea, es curioso. Nada más como quiero que dejarlo ahí. Verlo desde otra óptica, ¿no? Es verlo desde otra óptica. En el esoterismo, muchas corrientes esotéricas dicen que los ángeles no pueden evolucionar porque ellos fueron creados en un estado actual, en un estado perfecto. No tienen libre albedrío y no pueden experimentar el dolor, el deseo, la transformación o el misterio, porque ellos lo saben todo.
Sí. Y yo creo que en cierta forma existe esta otra parte en la que tal vez, y porque así se dice, ¿no? Que según la demonología, algunos de los demonios o líderes de legiones, pues sí fueron ángeles, algunos, no todos. No todos. Algunos. Y por lo mismo buscaron ser adorados, ¿no? Por lo mismo fueron dioses hebreos, fueron dioses de la antigua Mesopotamia, porque el ego de las entidades, de estas entidades existe, o sea, o de cierta forma, tal vez no se llama ego, tal vez es otra cosa, pero de cierta forma el poder de ser adorado a estas entidades les beneficia energéticamente, si quieres verlo. A lo mejor energéticamente, sí. Hay una historia que traigo aquí. Es como, antes de que la digas, es como la certeza que tenemos nosotros de que sabemos que somos mejores que los gatos y los perros, güey. Sí. Es eso. Los amamos, los queremos, los apapachamos. Sí. Pero nosotros nos sabemos superiores. Y eso nos hace soberbios, güey. Sí, es cierto, no es ego, porque no es ego. O sea, no es decir, ay, soy mejor que esa hormiga. Y es como, pues sí, es indiscutible, pues. Ajá. Pero luego te pones a leer de las hormigas y son muy inteligentes y siempre es con una condescendencia, pues. Sí. Lo que es abajo es arriba y lo que es arriba es abajo. Los ángeles sí tienen un poquito eso. Sí tienen un poquito eso, porque ellos saben perfectamente que el hombre puede caer más hondo que cualquier ángel, güey. Sin embargo, también puede volar más alto, güey. Como Enoch. Ajá. Que Enoch se convierte en el arcángel más fuerte de todos. Otra cachetada de guante blanco. Exacto, güey. Entonces está curioso, ¿no? Está curioso. Fíjate, esta historia es un caso más bien. Es un caso de una chica llamada Lorna Byrne, que ella es de Dublín, Irlanda. Bueno, fue de Dublín, Irlanda. Ella en 1955 digamos que experimentó algunas cosas también relacionadas a estas entidades. Desde muy pequeña supo que su mundo era distinto al de los demás. Mientras otros niños jugaban, ella, pues, como en algunos de los casos estos extraños, tenía amigos imaginarios. Okay. Amigos que ella describe como luces brillantes, que eran como juguetones, que eran buenos, pero no eran niños propiamente. Eran luces, eran cosas que estaban ahí con ella, pero que la hacían estar feliz desde niña. Los adultos, de hecho, pues pensaban que la niña pues siempre estaba sola, jugando sola. Pero Lorna veía a unos seres que con el tiempo se iba a dar cuenta que eran ángeles. No solo los sentía, sino que realmente sí los veía claramente. Eran... ¿Pero cómo los describía? Al principio, cuando era más niña, dice que al principio eran como emanaciones de luz, con formas como de niños pequeños, pero con el tiempo, también en su niñez, pero un poco más avanzada, empezó a tomarles formas de humanos, pero envueltos como en una luz. Con rostros muy amables, así los describe, vestiduras de colores así blanquecinos, siempre colores claros, ojos colores azul, o sea, colores muy, muy llamativos siempre. Y sobre todo que estos seres transmitían una paz. Y ella siempre los vio. Sus papás y las personas que la rodeaban pues siempre pensaban que pues, la niña nada más estaba jugando así. Lorna desde que era muy niña tenía una dislexia muy muy severa. Fue considerada lenta en su escuela, de hecho. La gente pensaba que era distraída, que era como rara. Y ella nunca dijo lo contrario, o sea, nunca contradijo eso, como que siempre se sintió una persona introvertida porque en realidad no tenía amigos. O sea, en realidad sus amigos pues eran estos seres que no estaban ahí realmente. Pues una niña extraña. Era una niña extraña. Sí. Y desde pequeña, los ángeles le dieron una instrucción muy clara. O estos seres, llamámosle estos seres, porque no sabemos si son ángeles. Estos seres, me gusta. No hables de nosotros, no aún. Las personas no están listas para escucharte.
Entonces ella nunca dijo nada y guardó silencio. A lo largo de su vida, mientras ya trabajaba en empleos pues humildes, estaba casada, ya estaba formando una familia, seguía viéndolos todos los días, todo momento. En la calle, en los hospitales, en su propia casa, en las multitudes. Veía a algunos que no conocía incluso. Y algunos veía que se posaban sobre personas. Como que estaban ahí enseguida de ellos. Otros abrazaban a las personas sin que estas personas lo notaran. O sea, simplemente veía cómo las personas estaban entre estas entidades luminosas. Y otros simplemente observaban a las personas y lloraban. Así los veía. Qué extraño. Cuando su esposo sufrió una enfermedad fue en ese momento una enfermedad bastante grave, estos seres le advirtieron que él moriría joven. No. Lorna sintió pues en ese momento que le estaban decretando la verdad, o sea que realmente sí iba a pasar, y sintió mucha impotencia. Pero también sintió que todo esto que le estaban diciendo era como parte de algo bueno. O sea, como que dijo, pues me lo están diciendo porque es como parte de un plan. Para que me prepare. Para que esté bien. Ajá. Y según ella, pues sí, prepararla para este dolor. Y la sostuvieron sobre cada etapa de la enfermedad. Tras enviudar, porque sí, su esposo murió. Cuando los hijos ya eran mayores, estos seres volvieron a hablarle, porque durante mucho tiempo no le hablaban. Y ahora sí, es momento de contarle al mundo lo que ves. Y es ahí cuando en el 2008 ella publicó un día que en un libro, que se llama Angels in My Hair, que vendría siendo Ángeles en mi cabello. Nadie se esperó que esta mujer, o sea, fuera a hablar de eso, porque literal no lo había hablado con nadie, ni con sus hijos, ni con nadie. Donde relató o sea, más allá de su experiencia con estos seres, lo que había notado en la interacción de estos seres con el mundo. Okay. Sabía que los ángeles, para empezar, las descripciones que ella da en su libro son detalladas. O sea, habla, por ejemplo, de ángeles de luz blanca y dorada. Habla de ángeles guerreros que protegen lugares sagrados, puntos energéticos en el mundo, que son como guardianes. Ángeles que están ahí para sufrir cuando las personas sufren por odio, por guerra, por desesperanza. Y dice que incluso ahora, incluso hoy en día, bueno, no sé, hoy en día no, pues porque ya pasó mucho tiempo, pero incluso hasta sus últimos momentos, ella podía verlos al lado de cada persona del mundo. O sea, ella podía ver que cada uno de estos seres acompañaba a personas, pero no solamente era uno, sino que había personas que tenían 3, que tenían 4, que tenían 5 incluso, seres que hablaban diversos idiomas que dentro de los más de 30 que ha logrado identificar, algunos no sabe de dónde derivan esas lenguas que hablan. Estos seres intentan contactar con la humanidad desde hace mucho tiempo, pero no en todos los casos lo logran. Es algo que ella menciona. Y bueno, este caso, te digo, es uno también de estos casos documentados relativamente, porque tiene un libro lleno de experiencias y otras hipótesis. Oye, pero me encantan porque me gusta cuando te encantan a ti las historias que se publican una vez que ya pasó todo, pues, o sea. Sí, claro. Que es como que le da cierta validez, pues, ¿no? Sí, pues, y luego que esperarse, pues, tantos años, tanto tiempo. Cuando vemos a uno que otro que les pasa y luego ya 5 libros. Elena Blavatsky, por ejemplo. O sea, que ella sí, pues, cuánto no dejó en el mundo, ¿no? Ajá. O sea, hasta hoy en día se sigue estudiando. Pero sí hay personas que definitivamente, digo, puede ser también que todo esto no se trate de ángeles y sean otras cosas. Pero yo creo que de cierta forma es un indicio de que el contacto existe. Ajá, o sea, ángeles, por decirlo de alguna manera. De alguna forma. O sea, para poderlo entender, porque también por lo mismo lo del lenguaje no, tampoco es un lenguaje. O sea, no es algo que se pueda hablar.
Pero pues para entenderlo, para conceptos prácticos, vamos a decirles así. Vamos a decirles así. Al final de cuentas, el que estos seres se manifiesten o se encuentren entre nosotros es solamente una cosa comprobable a método empírico. O sea, no hay manera es fe, güey, de demostrar es fe que esto pasa. O sea, a diferencia de fantasmas, de entidades interdimensionales, seres sombra, diversos tipos de incluso demonios, porque eso también, digo, de cierta forma se manifiesta de forma incluso, pues no sé, documentada de alguna manera, o por lo menos hay unas evidencias, por así decirlo. Pero estas entidades son tan distintas y tan de otro lugar que es prácticamente imposible demostrar su existencia en el mundo material. Y esa es la parte también curiosa de todo esto. Sí, es que quizás si no viven en el mundo material. No lo creo. Son demostrables en el mundo material. Hay quienes hablan de esta quinta dimensión donde habitan los seres de luz y están los ángeles. Pero yo creo que esto no deriva de una dimensión concreta. ¿Sí? Yo creo que no se debería de conceptualizar nada de eso. No. O sea, al decir la quinta, la novena y todo esto, dices, ahí ya perdiste credibilidad porque estás tratando de entender algo que no puedes entender. Exacto. Y entonces, ¿qué significa eso? Que me estás inventando las cosas, güey. Y si me estás inventando eso, pues a lo mejor también me estás inventando el relato. No sé, esa es la parte complicada. Sobre todo pues de cuando se habla de los seres de luz, de los maestros ascendidos, entidades espirituales. Deriva mucho de estas respuestas que busca el ser humano. Pero al final de cuentas, pues esto es el lenguaje que se conoce hasta el momento. Estos son los métodos de comunicación y las cosas que están conectadas a estos seres divinos. Pero díganos ustedes qué piensan. ¿Qué piensan ustedes? Ya saben que ustedes tienen la última palabra. Nosotros los leemos a todos en la caja de comentarios y en el chat, que también está ahorita en estreno. ¡Ey! Es estreno, es un capítulo pregrabado. Recuerden, ¿no? Los lives son los miércoles. Así es. Pero bueno, muchísimas gracias porque vamos concluyendo este episodio. Gracias por llegar al final de este capítulo. Vamos a tener una extensión de este episodio, así que los invitamos a todos a esta parte. Y muchas gracias si eres nuevo. Te invitamos a que te suscribas a este canal. Te invitamos también a que nos sigas en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me puedes seguir como Minor Cordona en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y el buen Mike estuvo atrás en los controles con su ángel guardián a un lado, como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Ahí se los encargamos mucho, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.